Esa risita del... Miren, bueno, ayer les dije que hoy vamos a trabajar estos. Entonces, voy a ir identificando a qué superficie corresponden las curvas de nivel. Entonces, para eso, nos vamos a dar una idea con Desmos. Yo voy a ir escribiendo en Desmos y voy a tratar de darle los valores correspondientes para que podamos asociarlo. Entonces, solo déjenme encontrar que ayer le tomé fotos. Aquí está. Bueno, por ejemplo, esta es coseno de X, coseno de Y. Te voy a cambiar la función. Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, Desmos. Sí. Coseno de X. Coseno de Y. E elevado a la un cuarto. Sería un cuarto de la raíz cuadrada. X cuadrado. Ah, pero hay un menos, creo, afuera. X cuadrado más Y cuadrado. Vamos a ver. Esa cosa creo que está restringida para valores pequeños. Vamos a ver si analizo. Ouch. Voy a darle más valores. Creo que están entre menos 5. Aquí estoy probando, ¿verdad? Para poder encontrar las curvas. Hasta 5. Aquí había una. Que están esos. Y hay una malla que aparece. Cuando, por ejemplo, si notan, hay unos momentos en que se desaparece, ¿verdad? Eso significa que los planos a los que están igualando la superficie no la cortan, pero luego aparecen estos. Ya son las formas que me gustaría ver. Pero pareciera que solo están para números bien pequeños. Voy a cambiar este margen, lo voy a dejar entre menos 3, negativo 3. Ya vieron esas formas que van apareciendo ahí, ¿verdad? Creo que con eso podríamos identificarla. Vieron que aparecen dentro de estos algunos, a mí me parece que dentro de estos aparecen algunos círculos. ¿Verdad? Miren.
y está ese mallado. Y luego aparece esta otra forma aquí. Vamos a identificar cuál se parece más de las curvas de nivel. ¿Cuál es la que más se parece a esa forma? Creo que es esta. ¿Va? Jóvenes, ¿me escuchan? Niños. Sí, Esta es la que más se adecua a la forma que tenemos de curvas de nivel. Entonces esta correspondería a la superficie que tengo. Acá, a esta. Por ejemplo, esta otra. La B. Es menos x cuadrado, xy cuadrado. Voy a cambiar ahora la superficie acá. Menos xy cuadrado entre x cuadrado más y cuadrado. Miren, aquí pues se ven mucho más las curvas de nivel. Miren. Creo que ahí están. Ahí se logran apreciar bien. Miren. Quizás mejorando los valores del anterior podríamos ver más curvas de estas. ¿Cuál correspondería a esa forma? Miren. De las curvas que están, ¿cuál creen ustedes que se parezca más a la que tenemos? 36. 36, ¿correcto? Tienes que asociar, porque eso no lo, es que hacerlo a mano yo les puedo sacar un par de formitas y eso que van a quedar feas, ¿verdad? Lo ideal esto es hacerlo con algún software. Más bien hay programas más especializados. Yo nunca me he esmerado en buscar un software para esto, porque como esto lo voy por encima prácticamente, no tengo más que mencionar acá. Por eso me agarro con Desmos, pero hay software que son especializados. Usted viene y copia la función y usa un comando y sale las curvas. Pero no me he preocupado ni por buscar ni por aprender a usar otro. Este me resuelve. Vamos a revisar otra. La siguiente es esta de acá. Vamos a ver qué superficie que me genera. Esta arriba tiene un 1. Este menos no está. Y tiene un 4 acá. Parece que así es. Sí. Entonces,
Ah, es que eso no es cero. Creo que solo hay uno que hace eso. Ya más o menos ahí vemos las formas. Miren. Ahí no hay trazas, por ejemplo. Ahí sí. Miren. Ahí van apareciendo las distintas trazas. Más bien creo que si hago un cambio y a este le pongo 50, voy a tener más. Vamos a ver qué pasa. Ah, mire que esa cosa se va acercando a eso. Tiene un hueco en medio. Ah, y una elipse. Miren en el centro, cuando ustedes igualan, o sea que aquí la única restricción es que esto se haga cero, ¿verdad? Pero esto cero es la elipse que está ahí, miren, porque es 2 en Y, hay, vamos a ver, ando igualado a cero. Vamos a ver, no, no es cierto, no es una elipse, en cero, esa forma que está ahí. Si es una elipse, Sí, se va acercando a una elipse, pero el detalle es que más bien se va acercando a cero. A medida voy más grande, miren, vamos a ver. A medida me voy haciendo más grande este valor, vamos a ver qué pasa. Se va reduciendo el embudo. Es como una especie de, bueno, un embudo en todo caso, o una trompeta, miren. Pero miren las formas. Y cuando me vengo acercando, caigo aquí. ¿Vieron? Miren, aquí hay varias curvas de nivel. Pero este se va acercando. Pero es porque esto, por ejemplo, para valores grandes de X y Y, o sea, a medida que esto empieza a crecer sin límite, esto se hace cero. Entonces, de las formas que están aquí, pues creo que este va. correcto. Sí. Vamos a revisar otro. Ajá, este E a la menos Y coseno de X. E a la menos Y coseno de X. Cierra la superficie. Sí. Bueno, ahí tengo varias. Ahí se van. Ya con esa forma creo que ya sabemos cuál es. Miren. Esta. Sí, Vamos con este. Este parece un panqueque volador.
XY creo que era, iniciar con el XY, numerador, X cuadrado, Y cuadrado. Bueno, miren. Ahí ya sabemos cuál es. Ahí se mira mucho mejor. Es esta. ¿Alguna duda hasta acá? No. Y No, por eliminación ya sabemos que el último es el que nos hace falta. Pero igual lo vamos a tratar de visualizar. Es y cuadrado menos y a la 4, y cuadrado menos y a la 4 menos x cuadrado. Ahí está. Aquí para valores grandes no hay. Parece que están como... $15. ¿Se fijaron? Entonces, es esto. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Jóvenes? ¿Alguna duda? en mi caso no le. Entonces, así más o menos utilizamos para poder identificar las curvas. Y poder asociar superficies y listo.
Un compañero me mandó, Eduardo se llama él, me mandó unas capturas de GeoGebra. Ahí se ve la superficie. ¿Qué pinta se ve? Eduardo, ¿está aquí? O ya se fue. Sí, Lee, yo estoy. ¿Qué GeoGebra usa? El 3D. Sí, ¿Pero lo usa como programa o lo usa en línea en Google. en Google? Sí. Vamos a googlearlo. Así se llama, GeoGebra 3D se llama ese. Sí, GeoGebra. o sea, no solo se mete. Se mete a GeoGebra normal y ahí le aparece la opción 3D. Me meto a esta calculadora en ORG. Sí. Sí, diga ahí. Pero eso no es en 2 dimensiones esta. Si se fija, está en 2. Dele atrás. Dele Atrás. atrás. Ajá. Será esta. Online Sí. 3D. Calculadora 3D. E ingresan Ahí está. la superficie normal, tal y como lo teníamos. Vamos a ver. Si le ingresas a la gráfica, pero no sé cómo le hace el compañero para sacar las curvas de nivel Creo al que lado. gira. Tiene que girarlo. ¿Qué se parece a MATLAB? Miren, de la primera es que no las pudimos apreciar bien las curvas de nivel. Coseno de X, coseno de Y. Esa, vamos a trabajar eso. Ingreso la variable dependiente también, Z, ¿o no? No es necesario, se lo pone de un solo automático, pero si quiere póngasela. Ah, bueno. Así como quien dice, hay que travesear. El ingreso es normal, no tiene... Ahí está. Ese es un cilindro. Eso es lo que yo quería hacer, ¿verdad? Claro. Ajá. Ya me acaba de dar juguete nuevo. Ahí está el giro de las... Yo se lo usaba para vectores. Yo así pasé vectores, a puro ver esas cosas en GeoGebra. Pucha, yo pasé vectores solo estudiando. Porque ¿para qué ocupaba GeoGebra en vectores? No, o sea, yo calculaba todos los puntos, entonces después para ver si iba Los bien, planos. dibujaba el plano y miraba si estaba en el punto y simplemente era para confirmar la respuesta. Correcto. Lo voy a creer. Sí, Lee, para eso era. No, yo soy una Una persona. pura imaginación, ¿vale? Sí. Aquí no funciona el comando. Aquí está este. A mí me tocó a la antigüita. Cuando termine la clase le voy a... Hijo, le metí la potencia a donde no era. Les voy a contar algo que me pasó a mí en el 2004. Y justo estaba cursando esta clase. Ya me dieron juguete nuevo, dice Lee. Sí. Bueno, supuestamente esa es. Ahí la ingresé, pero ahí está la superficie. Me acerco y ahí está. Ah, qué pinta. Usted le puede quitar el plano gris para que la vea mejor. No, si más bien lo quisiera ver más extendido. Es que quería ver por qué razón no me daban las curvas. Ah, ya sé por qué no me dan. Los valores que yo escogí eran muy grandes. Miren que el valor más grande que tiene la cúspide aquí es 1 y de ahí se van acercando más bien al plano. Con razón. Eso falló. Eso me falló. Ven, ahí estoy viendo lo de perfil, ¿verdad? Entonces noto que el valor más grande que tiene la función es 1, lo cual tiene lógica porque en 0, 0 lo alcanza. Miren, ahí en 0, 0 tengo ese punto máximo, ese absoluto que está ahí, porque tengo la exponencial que se haría 1 y el coseno y el seno que tienen amplitud 1. Ahí está. Y de ahí los otros valores, pero quiero ver abajo. Abajo no hay no hay, no, sí hay, pero creo que también ha de ser ese mismo. Pareciera que sí. Creo que más bien para abajo no alcanza el 1. Debí escoger valores entre -1 y 1 para que me lo cortara.
Bueno. Y con esto lo giro. Ahora, siento que corrí el eje. ¿Cómo regreso el eje al centro? ¿Se fijan que lo desplacé? No sé si lo hice yo o esta cosa lo hizo. O es que me tengo... Ah, no, es que me tengo que alejar, es la cosa. Creo que si usted pone el mouse a cierto lugar, a cierto punto, y ahí le da con el control y la bolita del ratón, se va a acercar a ese punto, por eso se corre el eje. Sí. Que es lo que estoy haciendo ahorita. Se parece a Honduras eso. Qué interesante. ¿Se acuerdan de las trazas? Miren esta línea que está aquí. Ahí esta línea de acá. Esta línea, lo alcanzan a ver, medio se ve aquí. Esa línea es la traza que hace con los planos coordenados, porque medio, aquí medio se ve esa línea que ve ahí. Y ese es el comportamiento del exponencial multiplicando al coseno. La exponencial para valores grandes por el negativo se va tendiendo a cero. Ajá. Y el cambio, la parte oscilatoria la va haciendo la senoidal. Qué interesante. O sea que si quito el signo, debería de dispararse la función por la exponencial. Vamos a quitar el signo ese. ¿Qué pasa que no me deja quitarlo? Ahí. Debería, ahí está. Tiene la misma forma, solo que a medida me voy alargando, van viendo esas montañas cada vez más altas y antes pasaba lo contrario. Eran las mismas montañas, pero la exponencial las acotaba. Pero se ven estos huecos. Porque se van al infinito. Sí, correcto, porque se van al infinito por las exponenciales. Ahí se puede ver bien que esta, por ejemplo, esta montaña está más abajo que esta y se van haciendo cada vez más grandes. ¿Qué pinta? A la otra lo voy a usar. Ahora, esta cosa tiene algún comando para curvas de nivel. Eso es lo que no sé, le voy a averiguar ahorita. Me parece, no sé si a dónde. Bueno, voy a probar porque creo que esta cosa se parece mucho a MATLAB. Contour. ¿Será que funciona? No. No funciona como función. Vamos a ver si funciona así. No, no funciona. En MATLAB, bueno. ¿Qué era esto? Pues no sé qué hace. Me imagino que la bajan del borde. Bueno, averigua a ver si sale algo. Aquí no sale alguna sección de funciones o algo. No, propiedades, no. Lick, Sí, de la ruedita que está ahí a la derecha. a la derecha, esta. No, a la derecha, Es, pero del mapa. Derecha del todo. ajá. Una tuerquita. Espéreme. Voy a quitarle el menos porque si no, esa no nos va a dejar ver la curva. Voy a poner el menos más bien. Esta. Sí, a la tuerca. Ajá.
Pero que ahí solo le deja cambiar, tocar los ejes. Que hay una opción que le habilita poner la gráfica, pero solo en eje X, eje Y. Será esta. Mostrar una proyección tal vez. Oblicua, ortográfica, perspectiva. No. Mostrar plano. Quita el plano. Mostrar ejes. Mostrar ejes. Mostrar plano. Cuadrícula visible. Cuadrícula invisible. En propiedades. Propiedades. Vamos a ver. Cuadrícula. Ahí está, mostrar ejes, eje vertical, eje Y. Construcción, misceláneos, usar iluminación, usar recorte. Tiene que ser como curvas de nivel o algo así. Cuadrícula, proyección, perspectiva, anteojos, oblicuo, ángulo. No, no. Que no. Creo que contour, sí, contour era en MATLAB. No sale la opción cuando utiliza la versión en internet, solo cuando lo descarga en el programa aparece. ¿Cómo se llama el comando? No, es que le debe salir una opción a la derecha que le permite agregar mapas, tipo, además de este que usted ya tiene, que es el 3D, le agregan 2D y otros, usted puede agregar, pero parece que eso es solo cuando descarga el programa. Bueno, ni modo. Que derive creo que es pagado. Derive lo que se podía hacer. Pero bueno, ahí eso solo es para más que todo información nuestra, ¿verdad? No, no es que nosotros pues tenemos que manejar esto al 100%, pues ahí se pueden auxiliar ustedes de las herramientas pues, que tengan a mano. Así que de esta primera parte del libro es lo que me interesa o lo que me interesaba que ustedes manejaran, porque evaluar imágenes y esas cosas, pues yo creo que no hay ningún problema, ¿verdad? O sea, ustedes pueden evaluar cualquier elemento que esté dentro del dominio, una función, ¿verdad? Obviamente, si tienen un logaritmo y aparece un -1 en el argumento del logaritmo, saben que no va a haber imagen, ¿verdad? Para el logaritmo. Entonces, todos esos detalles es conocimiento general. Ahí no quería hacer más de esta parte, solamente eso me interesaba. No más tal vez mostrar cositas y detalles de ese tipo, pero no. Entonces, me voy a pasar a la parte de límites. Por lo menos voy a terminar de ver la sección, esta de los límites. Nosotros aquí en los límites, pues, tenemos un gran impasse, ¿verdad? En realidad nosotros no calculamos los límites. Más bien lo que calculamos o lo que determinamos es cuando los límites no existen. Eso es lo que hacemos nosotros. Es lo único que podemos hacer porque el hecho de demostrar la existencia de un límite implicaría aplicar la definición formal de límite. Entonces, se lo voy a mostrar para que lo comprendamos. Entonces, tenemos el límite. Mire, la definición es la misma que nosotros conocemos para el cálculo en una variable. Decimos que una función f de x, y tiende a L cuando x, y tiende a x sub 0 y sub 0. Y escribimos límite cuando x, y tiende a x sub 0 y sub 0 de f de x, y igual a L. Si para cada número epsilon mayor que 0, existe un número correspondiente delta mayor que 0, tal que para todo x, y en el dominio de f de x, y menor que L menor que epsilon, siempre que 0 menor que la raíz de x menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado menor que delta. Entonces, eso tenemos como definición formal. Me la voy a llevar.
Estos son los límites en varias variables. Y entonces en vez de acercarnos a un punto, ahora nos acercamos a una línea. Al revés. Ahora nos acercamos a un punto. Ya le explico ese detalle. El detalle es el siguiente. Esto es en la línea, en R. Esto es una esfera o un disco. Mejor llamémoslo. Esto es un disco centrado en 0, 0. Porque esto último, esto se traduce como la norma de este vector, miren. Y es menor que delta. Obviamente, como es una norma, es positiva, pero eso es menor que delta, la norma. Ahora, antes, para lo que me decía el compañero, nosotros teníamos esto, cálculo 1. Teníamos un valor A. Ese valor A, nosotros nos acercábamos a un punto. No sé si usted le llama punto a esto. Pero más que todo, nos acercábamos a este valor. Por derecha y por izquierda. Este valor pegaba en la imagen. Voy a trazar una curva. Al pegar en la imagen, teníamos nosotros una correspondencia acá, con el eje de las variables dependientes. A ese le llamábamos L. Este era el X sub 0 para nosotros. Y no necesariamente este punto estaba definido en la curva, podía estar abierto. Pero nos acercábamos por derecha y por izquierda y aproximábamos este valor y decíamos, eso es límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x igual a L. Y aquí aprendimos a hacer un montón de cosas raras para poder calcular límites. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Ahora, el problema serio gira en torno a este detalle. Nosotros estamos acá. La historia de los puntos pues no cambia. Este es el punto. Entonces, al tener mi par ordenado, aquí ya no tengo ni derecha ni izquierda. Aparte, tengo mi superficie, ¿verdad? Eso pues, no va a cambiar. Entonces tiene un radio ahora. Ajá, correcto. Entonces, la historia es que si esta es mi superficie extraña, z igual a f de xy, ya no me puedo acercar a esto por derecha y por izquierda porque no tiene. Dependiendo cómo usted lo vea, un punto, así va a tener derecha o izquierda. Usted tuvo una referencia, pero aquí no existe derecha o izquierda. Entonces, nosotros nos vamos a acercar a eso centrándola en un disco de radio epsilon y haciendo, perdón, de radio delta y haciendo delta lo más pequeño como nosotros queramos, que es este, miren. Entonces, si nosotros nos acercamos a este, sin importar la forma en cómo nos acerquemos mediante esfera y para todos los puntos en la esfera, si eso me lleva al mismo valor L o hace que se cumpla esta otra desigualdad, entonces decimos que el límite existe. De lo contrario, pues no existe, ¿verdad? Pero eso ya se sale de nuestro sería límite, o sea, se sale de nuestro curso. Ya no lo hacemos nosotros porque sería involucrarnos con desigualdades en varias variables. Eso es más que todo apuntando a análisis. Entonces, aquí nosotros no demostramos la existencia de límites. Hay algo, ¿verdad? Algunos otros compañeros a ustedes les enseñan a hacer algunos arreglos algebraicos en los límites. O sea, a trabajarlos algebraicamente. Ahí yo tengo mis reservas
porque la única manera que tenemos para asegurar la existencia de un límite es como les digo, es la definición. Eso es lo único cierto que tenemos para demostrar la existencia del límite. El detalle es que aún metiéndole la parte algebraica, no estoy del todo seguro que eso sea verdadero. Entonces yo no me meto en esa parte algebraica. Yo les enseño a alguna superficie, o sea, no con todas porque también no es algo tan relevante la cuestión de los límites. Aquí yo le quiero apuntar a las derivadas parciales. Entonces, ahí es donde nos vamos a enfocar bastante, en derivadas parciales. Entonces, aquí en esta parte de los límites, les muestro la definición formal como mi deber. Les comento un poquito de la formalidad, de la idea. Miren, que si nosotros nos acercamos al punto, tenemos un disco, el disco es de radio delta y hacemos que delta sea tan pequeño como queramos. Y si eso me va acercando, cada punto mediante F me va acercando al límite, al valor L, entonces es L. Y eso sería la definición, aplicar la definición formal. Entonces, no hacemos, yo particularmente no hacemos ese detalle. Entonces, eso es la definición formal de límite. Creo que aquí el libro les presenta, creo que el libro hace algo, hace un ejemplo de cuando un límite sí existe. Pero eso no lo tengo contemplado en los contenidos y no lo ocupan ustedes en realidad. Y cuando lo necesiten va a ser un curso más especializado y ahí les van a tener que enseñar la demostración. Entonces, lo otro son las propiedades. Si se fijan, dados dos límites de funciones, miren, los límites tienden a L y a M respectivamente. Ustedes le pueden aplicar las propiedades algebraicas a los límites, o sea que si la suma de funciones es la suma de los límites, diferencia de funciones, diferencia de límites, producto de una constante por una función, es el producto de la constante por el límite, producto de funciones, el producto de los límites, división, si la única restricción es que el denominador no va a ser cero, luego potenciación, miren, o la regla de la potencia, o en el caso de la regla de la raíz, que la única restricción es que en el caso de n par, L debe ser mayor que cero, ¿va? Eso es lo único. Pero las propiedades son las mismas que nosotros conocemos. Las voy a extraer. Ahí tenemos las propiedades de los límites. Si notan, son exactamente las mismas propiedades que nosotros conocemos de cálculo 1 para el límite en una variable. Esto es lo que les mencionaba, miren, que algebraicamente hacen esto. Entonces, hacen algún tipo de arreglo algebraico y dicen, esto es cero, dice. Pero ahí hay un detalle, ¿verdad? Que la parte algebraica, pues bueno, la parte algebraica no estoy diciendo que se contradice, nada que ver, ¿verdad? Pero el hecho de estar utilizando álgebra, pues cae en algo interesante, porque si esto es cero, algebraicamente hablando, yo tendría ahora que demostrar que esto es cero, o sea, tendría que aplicar la definición formal de límite a esto. Entonces, esa es la parte que no termina de encajar, porque para mí, si esta función, que al reemplazarla en 0, 0 tiene forma indeterminada, entonces significa que al evaluar esto, al decir o al concluir que es 0, nosotros lo único que nos queda de verdadero es aplicar la definición para ver si es cierto que es 0. Pero algebraicamente pueden encontrar valores por si llegasen a encontrarse ejercicios de ese tipo, por si encuentran problemas así. El álgebra pues funciona. Lo otro es esto, que es la definición formal. La definición formal de límite pues implica trabajar con desigualdades de este tipo. E ir haciendo acotaciones, decir, esto es menor que 1. Y probar y llegar a esto. Aquí más o menos pueden apreciar, le pueden dar una revisada al ejemplo, así como en un ratito de ocio, le pueden dar una revisada al límite,
a este ejemplo 3 de la sección 14 de 2. Pero me interesa otra cosa, que tampoco es continuidad, ¿verdad? La continuidad, para que nos enfoquemos, es exactamente la misma definición de continuidad que nosotros conocemos de variable real. ¿Qué decíamos en variable real? Cuando una función era continua en un punto. Si existía la imagen, si existía el límite y si ambos eran iguales. Si pasaban las tres cosas, la función es continua en el punto. Miren acá. F es continuo en el punto x sub 0 y y sub 0 si existe límite, perdón, si está definida la imagen, o sea, si existe la imagen de x sub 0 y y sub 0, si existe límite y si son iguales. Si pasan esas tres cosas, la función es continua en el punto. ¿Cuándo es continua o cuándo decimos que la función es continua? Cuando es continua en todos los puntos de su dominio. Entonces, ahí hablamos de continuidad. ¿Dónde está la parte difícil? En la existencia de límite. Esa es la parte complicada de la historia. Entonces ahora vamos a poder decir cuando no sea continua. No, más bien cuando no existe límite. Ese es el enfoque de esta parte. O Sí, ese es si no el, existe límite, Ujú. no puede ser continua. O Ah, sí. correcto, correcto, correcto. Solo que no nos enfocamos en continuidad como tal, ¿verdad? Pero sí nos dedicamos a verificar trayectorias, nada más. Hay unas bien interesantes. Ahora, ¿cómo funciona la onda de las trayectorias? Creo que, vamos a ver. Supongamos que este es el punto que nosotros queremos acercarnos. Todas estas inclinaciones que ustedes ven aquí, si las pueden visualizar como líneas o como funciones o como sea, todas esas trayectorias que pasan por un punto, ese es el camino o los caminos que nosotros tomaremos para demostrar que los límites no existen. Pero para eso tenemos un teorema que nos va a permitir ajustarnos a ese pequeño detalle. Por ejemplo, dice acá, aquí me dice, demuestre que esta cosa es continua en todo punto, excepto en el origen. Bueno, lo que quiero que tomen en cuenta es este arreglo. ¿Qué pasa si ustedes se acercan a Y con MX? ¿Qué sucede? Si ustedes se acercan a Y con MX, pasa que al simplificar esta expresión, la expresión depende de la variable M. Entonces, ¿qué se gana al momento de obtener con la variable M? Miren, cuando lo trasladan a los límites. Si nosotros tenemos esto, que un límite en varias variables depende de un parámetro que es reemplazado en una de las variables, el límite no existe. Porque para distintos valores de M tenemos distintos valores de límite. Permítanme un segundito. Entonces, esto es lo que vamos a procurar nosotros, esta idea de las trayectorias. ¿Cómo visualizamos este MX geométricamente hablando? Como esto. Distintas pendientes de rectas, miren, me generan estas que van por el origen para distintos valores de M. Entonces, para distintos valores tenemos distintos valores de límite. Si el límite depende de ese parámetro, entonces decimos o concluimos que los límites no existen. Ahora, aquí me dice criterio de dos trayectorias para demostrar la inexistencia de un límite. Si una función tiene límites diferentes a lo largo de dos trayectorias distintas en el dominio de f, cuando x, y tiende a x sub 0 y y sub 0, entonces el límite no existe. Entonces, eso es lo que usamos nosotros, estas trayectorias.
¿A qué se refiere esto? Bueno, esto es el equivalente a decir, si yo tengo dos curvas, no importa si es una recta, una función cualquiera, no importa, siempre y cuando dicha curva pase por el punto, yo la puedo reemplazar en el límite. Si al hacer el reemplazo en el límite en dos variables, eso me da un resultado y cuando tomo una curva diferente y lo reemplazo en el límite de igual forma y me da otro número diferente al primero, concluyo que ese límite no existe. Entonces yo necesito al menos dos trayectorias para eso. Entonces, de ahí es donde viene el uso de trayectorias que tienen parámetros, como por ejemplo, a lo que se refiere aquí con esas trayectorias distintas. Por lo general los límites que se trabajan son en 0, 0, ¿verdad? Pueden ser, por ejemplo, estas, que son todas las posibles rectas, o todas las posibles parábolas, o las cúbicas, o de manera más general, mx a la n, siendo m un número cualquiera y n enteros positivos, entonces eso absorbería todas las demás. Por ejemplo, con los radicales también, dependiendo del radical, pero también multiplicado por un número. Esto absorbería todos los posibles radicales que tenemos, siendo n enteros positivos a partir de 2, ¿verdad? Entonces, también están estas. ¿Qué más? Hay combinadas de estas, por ejemplo, y igual a ax al cuadrado más b, perdón, y más x a la 1 o y igual a ax al cubo más bx o con cuadrados. Cualquier curva que se les ocurra que cumpla, que pase por el origen, pues aplicaría para valores de A y de B o para valores específicos de A o valores específicos de E o ambos variables. Todas estas curvas, todas estas trayectorias pues, sirven para probar cualquier combinación de estas siempre y cuando pase por el origen. En el caso de pensando en 0, 0, ¿verdad? En ese caso, entonces se pueden utilizar cualquiera de las trayectorias. Y hay un conjunto especial que me voy a remitir al libro para enseñárselos. Aquí continuidad de la composición. Y aquí. Miren, está esta otra de acá, aquí en el mismo libro. Los cambios de coordenadas polares. Dice, si no puede obtener un límite cuando x tiende a ser en coordenadas rectangulares, trata de cambiar a coordenadas polares. Sustituye a x por r coseno teta y e por r seno e investigue el límite de la función resultante cuando r tiende a 0. En otras palabras, trate de determinar si existe un número L que satisfaga esto. Entonces, esa es la idea del cambio de coordenadas polares. Y es bien práctico porque dice que si le da un número, entonces usted debe llegar nuevamente a la definición. Pero si esto le da un parámetro que depende, o sea, esto le da algo que depende de teta, no existe. Entonces, aquí mencionan que dice, si tal límite existe, entonces pasaría esto. Tendrían que demostrar la desigualdad. Por ejemplo, me dicen esta, usan esto y esto da 0. Entonces, ¿cómo sé que el límite en realidad existe? Me voy a la definición. Mire, que es lo que les decía con la parte algebraica. Cuando ustedes con la parte algebraica llegan a un valor, lo ideal sería que usted ahora se vaya a demostrar el límite. Pero eso no se hace. Entonces aquí demuestran y se dan cuenta que en efecto se cumple y dice, entonces esta implicación es válida, por tanto pasa esto, entonces el límite existe. Pero ¿qué sucede en este caso? Por ejemplo, que miren, depende de teta. Entonces, para distintos valores de teta, ustedes van a tener valores distintos en el límite. ¿Qué significa el hecho de tener distintos valores de teta en coordenadas polares? Significa que ustedes se están acercando a 0, 0 por distintas trayectorias. Es equivalente. Tal vez este límite no nos funciona a nosotros
En coordenadas rectangulares, tal y como decía el inicio, pero en coordenadas polares nos da teta y decimos inmediatamente, entonces el límite no existe. Entonces, ese tipo de detalles son los que se utilizan para acá. Entonces, se simplifica con coordenadas polares y si la expresión depende de un número, deben ustedes llegar nuevamente a usar la definición formal. Pero si les da algo que depende de teta, entonces concluyen que el límite no existe. Eso. Otro detalle. Voy a recortarlo solo para que lo tengan presente. Esto en el caso de coordenadas polares, otra trayectoria equivalente. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Déjenme ver. Ya vamos a trabajar unos cuantos límites. Por ejemplo, vamos a demostrar que todos los límites que vienen a continuación no existen. Demostrar que los siguientes límites no existen. Tenemos 1. Esta función. Límite cuando xy tiende a 0, 0 de x cuadrado menos y sobre x menos y. Entonces, lo que nosotros hacemos primero, antes de cualquier cosa, es verificar unos límites que se conocen como los límites iterados. Esos límites iterados consisten en lo siguiente. Primero evalúo el y y luego evalúo el x. Por ejemplo, aquí, este se transforma de esta forma o puede ser también límite cuando y tiende a 0 y siguiente límite cuando x tiende a 0 de la función, ¿verdad? Por ejemplo, si es 0, nos quedaría límite cuando x es 0 de x, ¿verdad? Porque x cuadrado entre x, x. Y esto me va a dar 0. Pero ¿qué pasa si hacemos esto otro? Cuando cambio la x por 0, me va a quedar menos y entre menos y. Pero eso es menos 1. Límite cuando y tiende a 0 de menos 1. Menos 1. Miren, dos valores distintos. Por tanto, no existe. Es más 1. Cierto. Ando mal, güey. Ya mi mentecita está en Semana Santa. No, sí, yo creo que todos andamos así.
Un pie dando clases y en el otro en Semana Santa. Y usted no es que estaba en prueba de laboratorio. Ey, es cierto. Yo me ¿Cómo quedé es? Liz, por usted, porque usted dijo, ¿Qué tal? Que No, No, yo creo que no que me no era. acordaba. hace una prueba, dijo. Sí, primero Yo que me una cosa, ahora acordaba que otra. estaba de 3 a 6, o de 2 a 6, entonces. no, dijo, me acuerdo bien, dijo que a las 3 se iba. Correcto, correcto. Pero aquí estoy, Liz. Yo Total, yo creo, matriculé la clase a las 3. Le cancelaron. Era Listo. mentira. Qué valiente. yo creo eso. Por ahí un Corte compañero- eso, Le Liz. cancelaron, le cancelaron. Eso fue lo que pasó. Correcto. Seguimos. Nosotros íbamos haciendo límites ya. Ya al fin. Aquí solo estamos los meros que tenemos que estar. Y aquí estoy. Y Olga. Ah, sí, y Olga, sí. Olga. Ayer ni dijo nada, ayer, ¿verdad? ¿De qué? ¿Qué tenía que decir ayer? Que me fui. No, no dijimos nada usted. Teníamos que decir algo. No, o sí. Pregunta. No. Nada más. Era una pregunta. Bueno, entonces miren, eso usamos con los límites iterados. Podemos hacer, ¿verdad? Pero por ejemplo, miren este otro. Este es. ¿Qué les digo? Dos. Límite. Cuando x, y tiende a 0, 0. De menos x sobre. Entonces, en este caso, voy a aprovechar para mostrarles coordenadas polares. Si uso coordenadas polares, decía que se hacía tender R a 0. Esa R me salió media rara. R tendía a 0 y se cambiaba la X por R coseno. Y esto es R cuadrado raíz cuadrada, pero como R es mayor que 0, al final este y este se van a ir. Entonces, esto me queda menos coseno de teta. Como me da algo que depende de teta en coordenadas polares, concluyo, no existe. Entonces, nosotros podemos utilizar coordenadas polares cuando vean esta expresión. X cuadrado más Y cuadrado. Podría ser una alternativa, ¿verdad? Para resolver. Pero siempre la primera alternativa deben ser los límites iterados. Vamos a revisar este otro. Límite cuando x, y miren. En este caso, vuelvo a probar los iterados. Es lo primero. Límite cuando x 0. Pero primero voy a evaluar cuando y es 0. De x a la 4 sobre x a la 4 más y cuadrado. Si evalúo de 0, aquí me va a quedar x a la 4 entre x a la 4, que es 1. Y límite cuando x tiende a 0 de 1 es 1. Entonces, por este lado me da 1 usando este iterado. Y si utilizamos el otro, esto me va a quedar 0. Bueno, me va a quedar, voy a hacer el paso. Me va a quedar límite cuando y es 0 de 0 y esto es 0. Con un límite iterado me da 1, con el otro me da 0. Concluyo, por tanto,
No existe. ¿Alguna pregunta? En el caso no, Lick, y no va, y un ejemplo de utilizándolo de M, Ahorita voy a eso. de Y igual a MX. Ahorita voy con eso. Ok. Por ejemplo, si consideramos esta función. Por ejemplo, aquí. Aquí, si utilizamos rectas, porque aparte de los iterados no me van a servir, ¿verdad? Voy a utilizar y igual a mx. Si eso se cumple, y tiende a 0, x mx, x, entre x mx. Esto me va a quedar límite cuando x tiende a 0 de mx cuadrado. Esto va a ser valor absoluto de mx cuadrado porque x cuadrado es positivo y el valor absoluto de un número positivo, pues el número solo sale. Se va a simplificar esto. Y miren, para distintos valores de m, especialmente si m escojo un valor positivo y un valor negativo, entonces para uno voy a tener un número positivo como resultado. Por ejemplo, escogen 1 y menos 1. Para 1 esto es 1, pero para menos 1 me va a quedar menos 1. Entonces, así selecciono dos trayectorias adecuadas y concluyo, no existe. Vamos a ver qué otro. X cuadrado, este ya lo hicimos. Por ejemplo, este, miren, 5. Ejemplo, límite cuando x, y tiende a 0, 0 de x cuadrado más y sobre y. Entonces tendríamos lo siguiente. Si utilizo, por ejemplo, estas, miren, y igual a mx cuadrado. Aquí ustedes pueden ir probando. Yo sé que esta funciona por lo siguiente. Por ejemplo, con las rectas no me funcionaría porque me quedaría una X y aquí me quedaría al final 1. Me da un número con rectas porque me quedaría M entre M. Pero con estas, con parábolas, sí sé que va a funcionar. Ya van a ver por qué. Tengo aquí X cuadrado más MX cuadrado entre MX cuadrado. Se van los cuadrados. Y esto me da 1 más m sobre m. Miren, como depende de m, por tanto, no existe. Entonces, con esa trayectoria, me funciona para demostrar que el límite no existe. Por ejemplo, tenemos esta otra. Límite cuando x, y tiende a 0, 0 de x cuadrado y sobre
X a la 4 más Y cuadrado. En este caso, si utilizan los iterados, pues no me sirve de nada. Con los iterados no me sirve, porque me van a dar 0 ambos. Ahora, ¿con cuál creen ustedes que me pueda servir? Mediten si con cuadráticas, con cúbicas o con otro tipo de función. Con y igual a mx al cuadrado no sale. Ajá. ¿Cómo es así? Abajo queda el x a la 4, ese factor común, y Ujú. queda otro x al cuadrado y check. Bueno, ese es el razonamiento que utilizamos nosotros. 0, x cuadrado, mx cuadrado entre x a la 4 más m cuadrado x a la 4. Este y este se van. Y me va a quedar m entre 1 más m cuadrado, miren. Por tanto, no existe. Cheque. Cheque. Tengo 5 límites más. ¿Los hacemos o los dejo de tarea? De tarea, Nick, para después de Semana Santa. Hagámoslo. No, hagámoslos ahorita. Entonces, No hay que irnos con tareas. Mitad y mitad. vaya, pues No. nos vamos a hacer todos ahorita. Esto es rápido. Porque sí, Vaya, vamos con el número, ¿qué? Olga se quiso quedar. Ahí se no le puse el número. 5, este 6. Este sería el 7. Por ejemplo, en este caso, podríamos tomar rectas, pero no tenemos que descartar nuestro primer camino. Nuestro primer camino es trabajar con los iterados. Entonces, si la y es 0, esto me quedaría 1. Y esto al final es 1. Si cambio si la x es 0, miren, dos números distintos, por tanto, no existe. 8. 8 es límite cuando x, y tiende a 0, 0, x a la 9, y sobre x a la 6, y cuadrado al cuadrado. Aquí hacer iterados no me funciona porque si revisan el numerador, Queda 0. correcto. Entonces, no nos sirve. Entonces, una que nos puede servir, ¿cuál sería? Mediten, a ver. Y igual a qué o x igual a qué.
mx a la 3 Ajá. para, sí, ¿Qué pasa con para que este? haga 12 arriba y abajo. Correcto. Tendríamos x a la 9, mx al cubo, entre x a la 6 más m cuadrado x a la 6, ¿verdad? Y esta al cuadrado. Entonces arriba tengo mx a la 12, abajo x a la 12, 1 más m cuadrado al cuadrado, se va este con este, y este nos queda m sobre 1 más. Miren, para distintos valores de m decimos, no existe. Nueve. Por ejemplo, este. ¿Qué podríamos usar? Con las polares, Ajá. Si usamos polares, ¿qué nos quedaría? arriba quedaría r cuadrado y abajo quedaría r cuadrado por seno y coseno. Y esto es cosecante, secante, ¿va? Por tanto, no existe. ¿Qué qué? Chequen. Miren este. Este es el penúltimo. Es 10, ¿verdad? ¿Qué no funcionaría con este? ¿No van con los iterados? Ujú. Con los iterados. Si la y es 0, esto me va a quedar límite cuando x es un medio. Y con el otro iterado, Quedaría y arriba nada más. 0. ujú, 0, mira. Por un lado me dio 0 y por otro lado me dio un medio. No existe. Cheque. ¿Está bien? Tiene que dar lo mismo en ambos. No, tienen que ser diferentes. Ah, ok, si da lo O mismo de, no concluye ya lo mismo nada. no concluye nada, correcto. Y el último,
Intenten esta, a ver. Y era R de seno de X, va. ¿Ah? Y era R de seno de X. Sí, R seno. Con polares sale, sacando factor común en R. Ah, pero ¿cómo va a sacar el R del numerador del argumento del seno? Es cierto, no sale. Por iterarios, Iterados, pruebe. porque cuando evalúa Y, le queda 0 arriba. Y cuando le queda X, queda 1. No, revise bien. Si quita la Y, le va a quedar seno de X entre X, que es 1. Y si quita las X primero, le va a quedar 1 también. ¿Se fijó? Tiene razón. Con MX, Ujú. no le sale dividiendo dividiéndolo con seno de X sobre X más Y. Y después más Y sobre X más Y. Y con MX haciendo ahí algo, no sé, conseguir que quede seno de argumento sobre argumento. Pero eso es 1. Sí, pero el otro va a dar otra cosa, dependiendo de M. No. Pruebe. Vamos a ver. Si quiere lo verifico con M igual a... Con Y igual a MX. Probamos. Probemos. Si Y igual a MX, tengo límite cuando X es 0, seno de X más MX entre X más MX, ¿verdad? L'Hopital. La derivada del seno es coseno. Más M sobre 1 más M. Cuando X tiende a 0, esto es 1. 1 más M entre 1 más M, 1. 1. ¿No? No, no da. ¿Cuántas trayectorias se les ocurre? Si usamos m por y, x igual a my cuadrado para después sacar factor común x cuadrado y dejar un x cuadrado dividiendo el seno de x. Vamos a probar. Y sacamos una x y el seno de x sobre x, no sé si tendría 1. Vamos a ver, usted me dijo esto. Es
seno de x más mx cuadrado sobre x más, así, ¿verdad? Pero si evalúo esto con L'Hopital, porque tengo 0 entre 0, es coseno más 2m x sobre 1 más 2mx. Sí, cuando cambio por 0 tengo 0, 0, pero tengo 1 y 1. 1, ¿no? Sí, con MX todo da 1. Aún sacando el factor común y convirtiéndolo a 1, también vuelve a dar 1. Ujú. Pueden probar con mx cubo. Prueben con mx cubo. A ver qué les queda. Solo reemplazan, lo llevan al hospital para que se les haga más fácil. Van a llegar a lo mismo. Es que miren, creo que hasta podríamos irnos con esta. Y igual a mx a la n. Porque límite cuando x0 del seno de x más mx a la n entre x más mx a la n aplica el L'Hopital. Y esta forma no cambia, porque es coseno más mn x a la n menos 1 entre 1 más mx a la n menos 1 y el n. Pero esto es 0, o sea que esto es 1 para todas estas. Entonces no me sirve. Entonces, por ejemplo, está este límite que es un poquito extraño, pero sí tiene una trayectoria que hace que no funcione. Se las voy a mostrar. Si usamos esta trayectoria, recuerdan que yo les dije que habían unas combinadas, ¿verdad? Entonces ustedes pueden empezar a probar y la que le funciona es esta. X al cubo menos x. Si reemplazamos esta, miren lo que queda. Límite cuando x tiende a 0 del seno de x más mx cubo menos x entre x más mx cubo menos x. Ojo, ¿verdad? Esta es la que absorbe todas las trayectorias, pero si usted se da, por ejemplo, uno o dos valores de m diferentes y da límites distintos, usted también ya lo verificó. O sea que usted puede tomar o la general o alguna específica de esta y siempre le va a funcionar. Miren acá, se cancelan estos dos, que es lo que me hacían la dificultad. Límite cuando x es 0 de la derivada del seno es coseno más 3mx a la 2 menos 1 sobre 3mx a la 2. Si lo evalúan, 0, aquí me va a quedar 1, menos 1, 0 y todo lo demás 0 entre 0. Puedo aplicar L'Hopital otra vez. La derivada del seno de coseno es menos seno. Más 6mx entre 6mx. Si lo vuelven a evaluar en 0, todo les va a quedar 0 sobre 0. Vuelvo a usar L'Hopital. La derivada del seno es coseno. Miren. Y si lo evalúan ahora en 0, les va a quedar 6m menos 1 sobre 6m. Entonces, con m o para cualquier valor de m, les va a servir. Y entonces ustedes van a concluir que el límite cuando x, y tiendan a 0, 0. No existe. Esta trayectoria, si notan ustedes,
Son los primeros dos términos de la serie de Taylor del seno. Entonces, ¿Cuál es el- estos dos primeros, estos dos de aquí, son los primeros dos términos de la serie de Taylor. ¿Y en base a eso le escogió o Eh, simplemente? Pues fíjese que la historia del problema es bien interesante. Ya les cuento. Ya voy a dejar de grabar. Ahí le agregó la X para que el coseno se le cancelara y ahí puede volver a aplicar la L'Hopital. Ajá, correcto. Esa es una idea.